internacional. Tal vez lo único que quisiera enfatizar y que dio lugar a este estudio, a esta encuesta, que hoy día forma parte de un patrimonio que es del país, de todos los investigadores y de todos quienes están interesados en políticas públicas, fue la percepción. Cuando comentamos con los profesores Berman, con Patrice Engel, que son parte del comité académico de este proyecto, y estuvimos mirando la evidencia internacional, detectamos que había un conjunto importante de falencias de esa evidencia. Hay muchas áreas donde todavía no se sabe demasiado, y los estudios que hay, que si bien son importantes y fueron destacados, tienen algunas falencias. Algunas de ellas es que muchos de estos estudios están hechos sobre la base de escalas pequeñas, con realidades particulares de determinados centros, jardines, escuelas en los que se hacen. Hay un conjunto de problemas que también está asociado al no tener una estrategia clara de identificación causal. El profesor Berman habló inicialmente sobre eso. Por lo tanto, pensando en colaborar en esta agenda de investigación y en esta agenda de políticas públicas que se ha delineado acá y que Andrea Rola también mencionó, pensamos que un elemento fundamental en esta agenda de investigación tiene que tener estos 2 o 3 elementos que ahí están. Por una parte, datos. En segundo lugar, tener alguna forma de aprovechar la variación que se produce ya con las políticas actuales. Y en tercer lugar, porque eso puede no ser suficiente para las preguntas que tenemos en Chile y que tenemos en distintos países, eventualmente promover alguna variación exógena que puede ser a través de estos diseños experimentales. Nosotros nos concentramos ahora en el tema de los datos. Y en particular, uno de los puntos relevantes tiene que ver con cuáles son los datos que se requieren para poder informar sobre esta agenda. Los datos, básicamente, pensamos que tienen que ser representativos. Estamos en un punto en el país donde las preguntas son relevantes. Estamos en el punto donde tenemos que ser capaces de poder hacer un seguimiento de los niños en el tiempo. Eso comporta una dimensión longitudinal de los datos, una muestra representativa de la población, que nos permita responder a la cantidad enorme de preguntas que hay en estos distintos ámbitos. No solamente responder para determinados programas o preguntas específicas para resolver cuestiones de salud o cuestiones específicas de algún programa o intervención. Con información sobre niños y también sobre los cuidadores de los niños, sobre los padres, sobre las madres, porque hemos visto que todos estos elementos están en la literatura como elemento central, y no solamente con mediciones en los ámbitos cognitivos, sino que también en los ámbitos socioemocionales. Estas son las características básicamente de la encuesta que llamamos encuesta longitudinal de la primera infancia, y que es una encuesta que fue diseñada por el Centro de Microdatos para el Ministerio de Educación y para el Ministerio de Hacienda, y que se implementó el año 2010, después de varios procesos de pilotaje, y los primeros resultados son los que salen hoy día. Elemento importante es que esta es una muestra que viene de un marco muestral que básicamente son todos los nacimientos en Chile desde, aquí no se lee nada en la pantalla, así que desde enero del 2006 hasta agosto del 2009. Esto es bien importante. Básicamente el universo sobre el cual se trabajó es básicamente la lista de nacimientos a partir del registro civil, y desde allí entonces se obtuvo una muestra que es la que finalmente se
aplicó. Estamos hablando de 15.000 niños entre 0 y 5 años aproximadamente, el momento en que se toma la encuesta, y a esos niños se les aplica un proceso que es como el que intuyo que allí dice, y que básicamente es va un encuestador al hogar, se hace una recolección de información socioeconómica, hay un cuestionario, básicamente una encuesta que en muchos aspectos recoge aspectos tradicionales, como los de otras encuestas, pero es una encuesta en la que quien es sorteado es un niño de estos nacidos entre el periodo que se mencionó antes, 2006, agosto del 2009. La encuesta se le hace, esta primera parte, se le hace a la madre o se le hace al cuidador principal, casi siempre es la madre. Posteriormente se le aplican al niño, después en otra oportunidad van psicólogos a aplicar distintos instrumentos, y eso es básicamente las etapas siguientes que allí se mencionan. Elementos importantes para esta encuesta. Esta es una encuesta que tiene, por lo tanto, una doble dificultad, porque no es la típica encuesta en la que se va a golpea un hogar, se selecciona un hogar, se golpea la puerta y se pregunta por alguien que pueda responder por esa persona y por cada uno de los miembros del hogar, por ejemplo la encuesta Kaizen, sino que esta es una encuesta en la que se identifica a la persona que es el cuidador principal del niño seleccionado, a partir de unas direcciones que venían del registro civil, y por lo tanto es una muestra donde hubo que buscar al niño, dónde está exactamente el niño. Y por lo tanto hay instrucciones de terreno que son bien específicas para que los datos que después se empiezan a conocer son datos de calidad. Hay cuestiones de consentimiento, por cierto, de confidencialidad que son relevantes. Al principio las personas reciben una promesa de confidencialidad de sus antecedentes individuales, y una vez que termina la encuesta, las personas firman un consentimiento para permitir acceder a que en una segunda oportunidad va a venir un psicólogo de visita para aplicar estos test sobre los niños. ¿Okay? Hay características sobre el diseño muestral, características sobre los encuestadores. Básicamente se trabajó con un número de 600 encuestadores. El cuestionario tiene distintos módulos, que básicamente esta es la parte de la encuesta, que de alguna manera van a permitir relacionar cuando se pongan en conjunción con las mediciones que se hicieron, varios de los aspectos que aquí se han mencionado como bien relevantes. Hay, por supuesto, aspectos socioeconómicos, pero también es muy relevante temas que tienen que ver con la inserción laboral, madre, ingreso a la familia, pero también la situación pre-nacimiento del niño, post-nacimiento. Están las evaluaciones. Básicamente 250 psicólogos trabajaron en estas evaluaciones. Ahí están más o menos los tiempos de aplicación. Si bien es cierto, los promedios son bastante razonables, hay incluso situaciones en las que los tiempos máximos fueron muy grandes. Básicamente esto es porque obviamente en las evaluaciones hay que ir al ritmo de los niños, ¿cierto? Y por lo tanto hay instrucciones precisas sobre qué se tiene que hacer en esos casos. Se aplicó una batería de instrumentos sobre los niños. Básicamente esos instrumentos entregan información sobre dimensiones cognitivas, sobre dimensiones socioemocionales, y también
hay mediciones que se aplican a los niños. Dependiendo de la edad de los niños, es básicamente cuál es el test que se le aplica. Y por lo tanto, ahí están las distintas dimensiones que están considerados en estos tests. Algunos de los tests que se desecharon en el momento en que esto se hizo, en conversación con el Comité Internacional y con el Ministerio de Educación, fue básicamente por en algunas ocasiones no tener un equivalente bien aplicado en español de estos tests. En segundo lugar, algunos tests que estaban en desarrollo no estaban todavía terminados. Y por lo tanto, básicamente lo que hay acá es una aplicación de los tests que podían entregar información. Entonces, finalmente se aplicó este test en el área socioemocional, Age and Stage, y el Child Behavior Checklist, el EDP, el test Battelle y el test de desarrollo psicomotor. También se aplicó el test Peabody de vocabulario en imágenes. Hay mediciones de peso, talla, en el caso de los niños. Y también se hizo, lo que puede ser algo bien interesante, se hicieron algunas de estas mediciones sobre las madres, los cuidadores, básicamente, de aspectos socioemocionales y de aspectos cognitivos. Y básicamente también están ahí cuáles son las áreas que se evaluaron. Se aplicó también el inventario Home, que básicamente evalúa el ambiente familiar. El cuestionario todo esto está disponible, los instrumentos aplicados, el detalle en esa página web. Nos tienen que dar probablemente dentro del día, pero básicamente al final del día va a estar toda la información cargada, incluyendo las presentaciones de este seminario. Un tema bien relevante es que no solamente en esta oportunidad vamos a mostrar algún resultado, Sergio va a agregar también algún otro resultado un poco más elaborado sobre datos, pero el punto central es que estos datos, que son datos públicos, en el sentido de que son financiados con fondos públicos, al mismo tiempo que se habla de ellos, se hacen también públicos. Y por lo tanto, todos los investigadores que quieran trabajar con ellos van a poder obtenerlo de inmediato. Hay un formulario que tienen que llenar básicamente para recoger algunas características que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la estadística, de quienes van a usar los datos, y van a tener una clave para poder bajar los datos, que por supuesto van a ser inominados. Quiero recalcar también que esta información, esta es una encuesta que fue diseñada para ser longitudinal. ¿Por qué? Para tener seguimiento de los niños en el tiempo. Porque la selección de la muestra fue hecha a partir de registros de nacimiento. La selección de la muestra fue hecha entonces a partir de individuos, de identidades específicas. De hecho, la muestra se fue a buscar a partir de la información que existía al momento del nacimiento y las direcciones disponibles entregadas por el registro civil. El poder de esta información evidentemente está en la medida en que se mantenga un seguimiento de ella. El hecho de que el Ministerio de Educación pueda efectivamente, a través de la vinculación de información con el sistema escolar, pueda potenciar esto, va a significar que vamos a tener información de esta cohorte de niños en estas edades, entre 0